Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1, Radio de la Parroquia María Madre del Redentor. Hoy nuevamente con ustedes en este programa, compartiendo vida. Y es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti, y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Bueno, ¿cómo están? Bueno, pasando seguramente un tiempo de tristeza en esto de la ida de Francisco, ¿no? Y hoy quería hacer una especie de despedida, hablando un poco de todo eso que fue haciendo a través de su pontificado, ¿no? Y que muchas veces los argentinos supimos juzgar y supimos muchas veces acomodarlo o ponerlo en algún lugar que nunca fue. Además, hoy también recordarles que hoy se conmemora el 110 aniversario del genocidio perpetrado sobre el pueblo armenio. Un crimen colectivo reconocido como tal por las Naciones Unidas y más de 30 estados, incluida la Argentina. Así que elevemos una oración también por este acontecimiento. Le tengo que agradecer a Marina, que está en los controles en el día de hoy, así que muchas gracias, Marina, por estar ahí, dado que Ramiro no pudo estar. Y un abrazo también para Ramiro y un abrazo también para Susana, agradeciéndole también su predisposición. Bueno, gracias. No hay por qué, Marina. Y quería hablar un poco de la forma en que hablaba Francisco, ¿no? De esa manera tan clara y constante sobre la importancia que tiene la justicia social y el cuidado de los pobres, ¿no? Hablaba sobre la dignidad humana, basándose siempre en la doctrina social de la Iglesia. Él decía, el grito de los pobres no puede ser ignorado, porque la pobreza no es solo una cuestión económica, sino también una cuestión de dignidad. Y siempre subrayó esto, ¿no? No es simplemente una falta de bienes materiales, sino también de la dignidad de la persona. Y es lo que dice la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Parte de la premisa fundamental de que toda persona es creada a imagen y semejanza de Dios, lo que implica que cada ser humano tiene una dignidad inviolable que no puede ser reducida por ninguna circunstancia, ni por la pobreza, ni por la injusticia social. Así que estos eran los puntos donde se apoyaba sobre todo el Papa Francisco, ¿no? La dignidad de la persona humana es el fundamento de la doctrina social de la Iglesia. La persona humana es el centro y la medida de todas las realidades sociales y económicas. Y esto lo marcaba simplemente en sus mensajes, en sus salidas a otros países, en sus visitas, como el llamado a la solidaridad. Él decía que la solidaridad no es una palabra vacía, sino que significa vivir el amor de Dios a través
de la justicia social. Es un compromiso de cada uno de nosotros, es un compromiso real y tangible para aquellos que más lo necesitan. Y nos invita a ir más allá de la empatía superficial, esto de lo que hablamos. Lo que él pide es actuar. Te decía yo hace poco que el amor no solo se declama, sino también se vive, y se vive con obras. Por eso nos invita a ir más allá de la empatía superficial para que vayamos a la empatía del actuar. Y hablando del clamor de los pobres, el clamor de los pobres y el clamor de la tierra, decía Francisco, son lo mismo, porque no podemos ignorar el sufrimiento de los más necesitados mientras vamos destruyendo el planeta. Y vincula este tema con el daño al medio ambiente, haciendo un llamado a la equidad, a la protección de los recursos y también sobre el cuidado del prójimo. Y la economía mata cuando no toma en cuenta a los más pobres y a los más vulnerables, porque hay una economía que es excluyente, que margina a los más débiles, y denunció más de una vez esas estructuras económicas que excluyen a los demás pobres, promueven la cultura del descarte. Y hablando de la justicia social, la verdadera justicia social no se limita a dar lo que es justo, sino a transformar esas estructuras que perpetúan la desigualdad. Por eso pide un cambio estructural en las políticas sociales para asegurar una distribución equitativa de los recursos y una verdadera justicia para los menos favorecidos. Y también nos llama al compromiso cristiano, porque el cristiano, decía, debe vivir como un hermano y una hermana de todos, sin distensiones de raza, nación o condición social. Todos los mensajes, amigo o amiga, del Papa Francisco estuvieron profundamente enraizados en la doctrina social de la Iglesia, que es un cuerpo de enseñanzas que aborda cuestiones sociales, económicas, políticas y éticas desde una perspectiva cristiana. ¿Y saben dónde tiene sus raíces esta doctrina? En las Escrituras, en la tradición de la Iglesia, en los documentos papales a lo largo de los siglos, en la dignidad humana, en la justicia social y en el bien común. El bien común es el principio central de la doctrina social de la Iglesia, porque es el conjunto de condiciones sociales que permiten a las personas alcanzar su pleno desarrollo. El bien común implica la justicia y la solidaridad que garantizan el desarrollo de todos y de cada uno. El Papa Francisco llama a una economía que sirva al bien común y no al beneficio de unos pocos. La solidaridad, de que todos estamos interconectados y que nuestra vida está profundamente vinculada con la vida de los demás, y especialmente de los más pobres y de los más vulnerables. La preferencia por los pobres. La doctrina social enseña que la opción preferencial por los pobres no es un gesto opcional, sino es una exigencia ética y teológica que debe guiar las decisiones políticas y sociales. El amor preferencial por los pobres es el principio fundamental, o es un principio fundamental de la justicia cristiana. Dar prioridad a las necesidades de los más empobrecidos en todas las áreas de la vida social, política y económica. Por eso, la economía debe ser una herramienta para servir al hombre y no un fin en sí mismo. Esto implica rechazar las economías que esclavizan
y que excluyen. La economía no puede ser solo un sistema de intercambio de bienes. Amigo, amiga, debe ser un sistema que apoya el bienestar humano y el cuidado de la creación. Y Francisco denunció aquellas economías que destruyen el medio ambiente y que además excluyen a los más pobres del acceso a bienes básicos como la salud, la educación y la vivienda, y la paz y la justicia social, porque la paz no es solamente la ausencia de guerra, sino la justicia social que asegura la distribución equitativa de los recursos, el respeto por los derechos humanos y la eliminación de las causas de la pobreza. Transformar las estructuras sociales. Nos invita la doctrina social de la Iglesia a transformar las estructuras injustas que perpetúan la pobreza y la exclusión social. Por eso es necesario cambiar las estructuras sociales que crean pobreza, desigualdad y exclusión y reemplazarlas por estructuras justas y solidarias. Y todo esto, amigos, todos estos principios se reflejan perfectamente en los mensajes de Francisco, quien ha continuado el legado de los papas anteriores en su defensa por los más pobres y su llamado a una economía más justa y solidaria. Algo que cualquier padre, cualquier madre quiere para sus hijos. Un anhelo que debería estar al alcance de todos, pero hoy vemos con tristeza cada vez más lejos de la mayoría tierra, techo y trabajo. Es extraño, pero si hablo de esto, para algunos resulta que el Papa es comunista, agrego, o peronista, o peroncho. No se entiende que el amor a los pobres está adentro del Evangelio. Y son derechos sagrados. Reclamar esto no es nada raro. Es la doctrina social de la Iglesia. Y decía, quisiera volver a unir mi voz a la de ustedes, tierra, techo y trabajo. Para todos nuestros hermanos y hermanas. Lo dije y lo repito, son derechos sagrados y vale la pena luchar por ellos. Las 3T, ese grito de ustedes que hago mío, un proyecto puente de los pueblos frente al proyecto muro del dinero. El derecho sagrado de las 3T, y no es filantropía, es una obligación de cada uno de nosotros, es una obligación de todos. Por eso decía, un pobre que muere de frío, que muere de hambre, seguramente hoy no es noticia, pero sí son noticias las bolsas de las principales capitales del mundo, si bajan 2 o 3 puntos y se arma el gran escándalo mundial. Lo vivimos hace poco. Y el futuro de la humanidad no está únicamente en las manos de los grandes dirigentes o de las grandes potencias. Está en manos de los pueblos. Y pidiendo perdón, decía, pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por todos los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Vemos con espanto también, decía, en Medio Oriente y otros lugares del mundo, se persigue, se tortura, se asesina a muchos hermanos nuestros por su fe en Jesús. Hay una especie de genocidio que se debe acabar. Y así fue hablando, y así fue diciendo, y nos fue diciendo a cada uno de nosotros cómo conducir nuestra vida cristiana. Su vida fue una vida de catequesis. Podés ir a la misa los domingos, decía, pero si no tenés un corazón solidario, si no sabes lo que pasa en tu pueblo, en tu calle, tu fe está enferma y está muerta. Y así con cada una de las cosas, así como
el deseo de que el mundo tiene la necesidad de constructores de paz y de diálogo. Y también la Iglesia está llamada a esa tarea, a promover la reconciliación con el Señor, con el hermano, pero también la reconciliación con el medio ambiente, que es creación de Dios y que estamos explotando de una manera salvaje. Por eso decía que los árboles están llorando, son testigos de tantos años de violencia. El mar está marrón, mezcla de sangre con la tierra. El 10 de enero del 2018, debido a tanto juzgamiento hacia nuestro querido Papa Francisco, el 10 de enero de 2018, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal fue muy clara en algunos conceptos. Y decía, los argentinos tenemos un enorme privilegio. Hace ya casi 5 años, un hermano nuestro ha sido elegido papa, es decir, la máxima autoridad de la Iglesia en el mundo, para los cristianos, vicario de Cristo en la tierra. Desde aquel momento, nuestro querido Papa Francisco adquirió en todos los países un prestigio y un apoyo creciente, y hoy es un referente global incuestionable para la inmensa mayoría de los cristianos y personas de buena voluntad. En nuestro país, gran parte de los medios de comunicación han puesto más atención en hechos menores e incluso han identificado al Papa con determinadas figuras políticas o sociales. Algunos de ellos han sido claros afirmando que no representan ni pretenden representar al Papa ni a la Iglesia. Sin embargo, esta constante asociación ha generado muchas confusiones y justificado, lamentables tergiversaciones de su figura y sus palabras, que llegan incluso a la injuria y a la difamación. La inmensa mayoría del pueblo argentino ama al Papa Francisco y no se deja confundir porque quienes pretenden utilizarlo, sea pretendiendo representarlo, sea atribuyéndole posiciones imaginarias en función de sus propios intereses sectoriales. El pueblo sencillo quiere escuchar las enseñanzas del Santo Padre y lo reconoce por su lenguaje claro y llano. Continúa el mensaje. Acompañar a los movimientos populares en su lucha por la tierra, techo y trabajo es una tarea que la Iglesia ha realizado siempre y que el propio Papa promueve abiertamente, invitándonos a prestar nuestras voces a las causas de los más débiles y excluidos. Esto no implica de ninguna manera que se le atribuyan a él sus posiciones o acciones, sean estas correctas o erróneas. Por ello, en vísperas de su próxima visita a los pueblos hermanos de Chile y Perú, queremos reiterar que el Papa Francisco se expresa en sus gestos y palabras de padre y pastor y a través de los voceros formalmente designados por él. Nadie ha hablado ni puede hablar en nombre del Papa. Su aporte a la realidad de nuestro país hay que encontrarlo en su abundante magisterio y en sus actitudes como pastor, no en interpretaciones tendenciosas y parciales que solo agrandan la división entre los argentinos. Deseamos ardientemente que el Papa Francisco sea valorado y escuchado como él merece
y como nos lo merecemos todos los argentinos. Que la Virgen de Luján nos ayude a construir como hermanos nuestra patria. Mensaje del 10 de enero del 2018 de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina. Y creo que fue muy clara en todos estos conceptos que les he brindado de lo que han dicho, porque en él se encontraba siempre ese lugar de comprender y de entender a los más necesitados, a los más pobres. Y quien no haya leído la doctrina social de la Iglesia puede parecer o compararlo con algunas otras ideas, pero sus ideas se basaron siempre en esta doctrina social de la Iglesia. Se basaron en el amor y en la compasión. Se basaron en la paz y en la fraternidad. Se basó en los pobres y en la justicia social. Y sobre todo sobre la misericordia y el perdón. Cuando hablaba del amor decía, el amor es más fuerte que el momento que estamos viviendo. Porque el amor nos abre siempre a la esperanza y no podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Y hablando sobre la paz, decía que la paz no se construye con armas, sino con manos que se extienden, con corazones abiertos. La fraternidad es el nuevo nombre de la paz. Y hablando de los pobres, que la peor discriminación que sufren es la falta de atención espiritual. Cuando hablaba de la iglesia, decía, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes de una iglesia enferma por el encierro. El nombre de Dios es misericordia. No dejemos que nos roben la esperanza o el hagan lío. Salgan a la calle y hagan lío, pero también cuiden los extremos, cuiden los márgenes. No balcoleen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Y todo esto fue a través, en sus convicciones, en su corazón, como cuando nos habló en su encíclica Laudato Si, que es un verdadero llamado a la conciencia ecológica, a la conciencia espiritual. El cuidado de la tierra. La tierra es nuestra casa, pero la vamos convirtiendo cada vez más en un inmenso depósito de porquería. La tierra nos precede, nos ha sido dada para cuidarlo. La tierra nos ha sido confiada, cuidarla. Porque todo está conectado. Cuidar la biodiversidad es cuidar también nuestra propia existencia. Es una continua fuente de asombro y contemplación, porque en la medida que la veamos, es también una revelación de lo divino. Y hay una frase que popularizó Francisco y que proviene de la sabiduría ancestral indígena, que era: la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Y ese acercamiento hacia todos, a los que pensaban distinto, a los que abrazaban otra religión, y él estaba ahí, en el medio de todos. Debemos cuidar la tierra para que no se canse, para que no diga basta. Y nos invitó a mirar la tierra como a una madre paciente, generosa, pero también cansada. Nos alertó sobre el modelo del consumo y del descarte que hemos ido naturalizando, y nos recordó que cuidar el planeta no es solo un acto ecológico, sino que es un acto, amigo o amiga,
profundamente espiritual. Y decía, porque quien no cuida lo que se le ha confiado, no cuida tampoco su propia alma. Y quería compartir unas palabras con ustedes inspiradas en el mensaje de Francisco sobre nuestra casa común, la Tierra. Francisco no habla del planeta como un objeto lejano, habla como una madre y nos recuerda que la Tierra no es un simple escenario de nuestra historia, sino parte viva de ella. La Tierra es nuestra hermana, con la que compartimos la existencia. Y también, como toda madre, está herida por el descuido, el egoísmo y la indiferencia. Por eso él dice que la Tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Nos interpela como humanidad, pero también como individuos. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. ¿Cómo usamos los recursos? ¿Qué dejamos a los que vienen después? La Tierra, amigos, nos ha sido confiada. La naturaleza es una continua fuente de asombro y contemplación, porque también es una continua revelación de lo divino. Y él nos recordaba que cuidar la creación no es solo una opción ecológica, sino, amigos, es una actitud espiritual. Es una forma de amar. Amar la vida en todas sus formas, respetar sus ritmos, aprender a vivir con menos para que otros vivan con dignidad. Y si comenzamos hoy a mirar la tierra con otros ojos, si la tratamos con la ternura de una madre, por eso nos invitaba a despertar, a que pasemos del lamento a la acción. Cuidar la tierra, amigos, es cuidar al prójimo, es cuidar de nosotros mismos. Una mirada franciscana a la tierra. Y hoy, amigo, amiga, quiero invitarte a mirar el mundo con los ojos del Papa Francisco. Él no nos hablaba desde el poder, sino desde la humildad. No nos señalaba con el dedo. Nos toma de la mano o nos tomaba de la mano. Nos proponía algo simple y profundo: volver a amar. Amar a Dios, amar al prójimo y también amar la tierra, nuestra casa, nuestra hermana, nuestra madre. Porque no hay espiritualidad verdadera si no cuidamos la vida. Y no hay vida plena sin respeto por lo que nos rodea. Y él nos recordaba que todo está conectado y que cuidar de la creación es cuidar del otro, del pobre, del que vendrá después. Y así, con su voz suave y firme, nos despierta y nos llama a vivir con más amor y menos egoísmo. Como reflexión final, amigo, amiga, digo que la tierra nos habla. La tierra nos habla a veces con el susurro del viento y otras con el grito de los que sufren. Ella, que nos ha dado todo y hoy nos pide algo, nos pide respeto. No nos llamaba a hacer grandes discursos, sino a dar pequeños pasos.
cambiar hábitos, sembrar conciencia, vivir con menos para que otros vivan con más. No somos dioses, solo administradores de un regalo inmenso. La tierra nos habla, a veces con el susurro del viento, otras con el grito de los que sufren. Y hoy la tierra nos pide que escuchemos sus latidos, sus silencios y sus dolores. Todo está conectado, como decía Francisco. Cuando dañamos la naturaleza, nos dañamos a nosotros mismos, especialmente a los más pobres y vulnerables. Y hago esta despedida especial que hoy recordamos al Papa Francisco, un hombre que como nadie entendió y vivió el verdadero sentido del amor y la humildad. Fue el Papa de los más necesitados, el Papa de los humildes, quien dedicó su vida a servir y dar voz a aquellos que más lo necesitan. Y hablo yo, que tuve el honor de conocerlo cuando aún era arzobispo en aquella parroquia de la Merced, donde tuvo el gesto tan profundo de lavarme los pies, un Jueves Santo, recordándonos a todos la grandeza del servicio. Fue aquel que me brindó su apoyo y me dio la autorización para llevar las imágenes de la Virgen de Luján, un acto de amor y esperanza en esos geriátricos que llevó consuelo a muchos corazones. Y hoy se fue a la casa del Padre, pero su legado, su mensaje de compasión, de humildad y justicia social siguen vivos en cada uno de nosotros. Nos ha dejado el ejemplo de ser siervos y no señores. Un líder que se hizo cercano, que abrazó a los pobres y a los excluidos, mostrándonos a todos el camino del amor verdadero. Que su vida nos inspire a seguir sus pasos, a ser más solidarios, a ser más humanos y a nunca olvidar que, como Él nos enseñó, la verdadera grandeza, amigos, está en servir con amor y humildad. Gracias, Francisco. Gracias por haber estado. Queridos amigos, esto fue todo para este programa de este 24 de abril de 2025. Una humilde despedida para Francisco, recordando aquellas cosas que nos deberían importar cada día un poco más. Gracias, Padre Ricardo, por permitirme hacer este programa. Gracias a vos, Marina, por haberme acompañado para poder hacerlo. Y gracias a toda la comunidad. Desde acá les mando un beso gigante. Y será, si Dios quiere, hasta el próximo jueves, cuando nos encontremos a las 18 horas en este programa, en esta FM 105.1 y en este programa Compartiendo Vida. Gracias. Chao. De nada, hasta la próxima semana, Francisco. Gracias.